Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Coti, bienvenidos al workshop de emulsiones corrosivas. Ya deben haber recibido su kit en esta bolsita increíble que nos encanta y que hicimos con mucho amor. Así que para empezar vamos a hacer como una mini introducción teórica para que puedan entender cómo funcionan, qué son las emulsiones corrosivas, qué hacen, sobre qué tipo de tejidos lo tengo que trabajar. ¿Para qué? Para que a la hora de experimentar tengan las herramientas necesarias para saber cómo moverse y moverse con un poco más de confianza y entender los cómo y los porqués de cada una de las emulsiones. Así que voy a dejar esto por acá y vamos a empezar. Las emulsiones corrosivas son básicamente pastas serigráficas que lo que hacen es, de una u otra manera, corroen la fibra de la tela. Dentro de la familia de las emulsiones corrosivas tengo dos tipos distintos. Por un lado tengo la emulsión corrosiva, que es una emulsión, es esta que tengo acá, que es una emulsión bicomponente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo por un lado una emulsión y por otro lado tengo un polvo que los voy a integrar y es lo que me va a generar la textura. ¿Qué es lo que hace la emulsión corrosiva? Trabaja por oxidación, ¿sí? Y lo que hace es oxidar básicamente los tintes con los que está teñido la tela. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando te manchas con lavandina, que desaparece el color en esa parte, bueno, vamos a generar el mismo efecto pero de una forma controlada, que yo tengo que trabajar con telas que hayan estado coloreadas previamente, para que justamente esto suceda. Y que además yo puedo colorear, o sea que puedo generar texturas increíbles. Algo muy importante es que normalmente funciona muy bien con todas las fibras que son de algodón, ¿sí? Funciona sobre fibra sintética, pero siempre es súper importante, antes de mandarnos a hacer cualquier trabajo, hacer una prueba. ¿Por qué? Porque no todos los colorantes son susceptibles a ser corroídos por esta emulsión. Y por otro lado, lo que tenemos es el efecto de Boré. El efecto de Boré lo que hace es corroer la fibra de algodón. ¿Cómo? Yo lo aplico sobre la tela y al aplicarle calor termina quemándola. Entonces, una vez que esa fibra está quemada, la vamos a eliminar y vamos a generar un montón de efectos distintos según la tela con la que estemos trabajando. ¿Qué es muy importante de esto? Como lo que corroe es algodón, si yo trabajo con una tela plana, 100% algodón, cuando yo le vaya a eliminar la fibra, se me va a desgarrar toda porque se va a comer como todo el tejido básicamente. Entonces, si yo quiero trabajar con una tela que sea 100% algodón, lo que tengo que hacer es trabajar con una tela que tenga pelo, tenga como algo de altura, entonces a mí me permite aplicar una capita superficial y generar un efecto bajo relieve que queda increíble. Otra cosa que puedo hacer es trabajar con telas que sean mezcla de algodón con poliéster. ¿Qué me genera esto? Ciertas transparencias. Porque lo que es la fibra de algodón se quema y la voy a eliminar y solamente me va a quedar el tejido que queda de poliéster. Entonces voy a tener como un efecto de transparencia que también es alucinante. O sea, la verdad es que está buenísimo. Es una técnica que según sobre qué textil lo aplique genera texturas completamente distintas, con lo cual está buenísimo experimentar. Dicho esto, vamos a empezar a trabajar con cada una de las técnicas, que si bien son de la misma familia, son completamente diferentes las texturas que podemos lograr, y en cada una además vamos a hacer como vamos a ampliar un poquito la parte desde la teoría y mostrar cómo funciona en la práctica. Hecha la introducción, lo que vamos a hacer es me voy a preparar para trabajar, voy a agarrar y me voy a poner los guantes. Ya estamos listos para empezar a hacer la primera textura. Vamos a empezar a trabajar ahora con la emulsión corrosiva. La emulsión corrosiva es una emulsión que es bicomponente. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una emulsión y por otro lado tengo un polvo corroyente. Para poder trabajarlos, yo los tengo que mezclar, los tengo que integrar. Para que tengan en cuenta, nosotros ya les mandamos las proporciones exactas. Todo el polvito que yo tengo en la lata lo tengo que dispersar en toda la emulsión que tengo acá. No obstante, ustedes en la parte de atrás tienen todas las indicaciones de qué porcentaje de polvo necesitan para trabajar con el porcentaje de emulsión. Básicamente, y para que tengan una idea, es un 80% de emulsión con un 20% de polvo. El ideal siempre para hacer este tipo de mezclas es hacerlo con una balanza de esas chiquititas que pesan por gramo. Si no la llegan a tener, lo pueden hacer a ojo. Tengan en cuenta primero de hacer una mini pruebita para ver que lo hayan hecho en las proporciones que lo tienen que hacer. Algo muy importante y que no se olviden es: yo solo tengo que preparar la cantidad de emulsión que vayamos a trabajar.
¿Por qué? Porque una vez que lo preparo lo puedo llegar a guardar hasta por 24 horas. El resto ya no sirve, o sea, yo lo voy a poder aplicar, pero cuando lo exponga al calor ya no va a generar el efecto. Habíamos dicho que la emulsión corrosiva trabaja por oxidación, oxida los tintes con los que está teñida la tela. Entonces, yo lo voy a poder aplicar, pero cuando lo exponga al calor no voy a ver absolutamente ningún cambio. Por eso es que vienen separados y los tengo que mezclar al momento de trabajarlos. Un detalle no menor es que esta emulsión tiene muy feo olor, pero muy feo olor. No se preocupen, no tiene ningún componente abrasivo, está hecho a base de azufre y el azufre tiene mucho olor. Entonces, cuando nosotros trabajemos la emulsión y la apliquemos, vamos a sentir un poco de olor, pero el mayor se va a sentir cuando lo expongamos al calor. Entonces traten de hacerlo, si bien no es nocivo, en un ambiente ventilado. Dicho esto, podemos empezar a trabajar. La emulsión corrosiva, a diferencia de la craquelable que trabajamos recién, es súper líquida, con lo cual tengan cuidado al abrirla de que no se les vuelque. Lo que voy a hacer es, en un recipiente, para hacer únicamente la cantidad que vamos a trabajar en este momento, es mezclar, unir la emulsión con el polvo corroyente. Y después lo que voy a hacer es lo voy a aplicar. Vamos a trabajar la emulsión corrosiva de dos maneras. Por un lado, les voy a mostrar cómo funciona la técnica cuando yo no la pigmento. Y por otro lado la vamos a pigmentar y vamos a ver cómo generamos estas manchas, o incluso puedo lograr como estampas con colores súper estridentes sobre fondos oscuros y queda increíble. Así que vamos a hacer las dos pruebas para que después ustedes se sientan libres también de experimentar. En este caso, y como les comenté antes, yo voy a hacer la proporción a ojo. Fíjense, este es el polvito. Y ya, ni bien destapen la latita, se van a dar cuenta que tiene olor. Una vez que le aplico, digamos, la cantidad, lo que tengo que hacer es mezclar hasta que se integre bien, intentando que no me quede absolutamente ningún grumo. Así cuando lo aplico, queda bien uniforme. Perfecto. Una vez que ya lo integré bien, ya lo puedo empezar a trabajar. Y en este caso lo vamos a aplicar primero con stencil. Y lo que vamos a hacer es, dentro de los retazos textiles que les llegaron, hay uno que es este, que es un poplin y es de algodón. Algo muy importante, la emulsión corrosiva corroe el colorante de las telas mayormente de fibras de algodón. Hay muchos casos, y dependiendo de con qué colorante esté teñida la tela, en que funciona también sobre fibras sintéticas. Pero como no es 100% asegurado, siempre es clave que prueben en un pedacito antes de mandarse a comprar un montón de tela y que después por ahí puede no llegar a funcionar. Para trabajar con el stencil, algo que tienen que tener en cuenta al estar trabajando con una emulsión que es bastante líquida, es aplicar poca cantidad. ¿Para qué? Para que no se disperse todo el dibujo y no quede como un sangrado en la estampa y quede con mejor definición. Algo que está bueno, para que sepan, para que puedan probar, es sobre las telas, las típicas remeras de algodón, sobre el jersey de algodón, corroe siempre. Con lo cual, nada, si tienen remeras viejas o remeras que les gustaría intervenir, está buenísimo para que prueben. Fíjense la cantidad de corrosivo que puse en el frasquito, nos va a sobrar, después lo vamos a pigmentar, vamos a hacer otra textura y probablemente también sobre, o sea, rinde muchísimo, les va a quedar un montón de emulsión para que puedan seguir probando. Para trabajar lo que voy a hacer es humectar el rodillo y para que no tenga tanto excedente, si tienen en una maderita, en un papel, en un plato o en algo, eliminamos el excedente. Y ahora, para empezar a pasar el rodillo, algo muy importante, hago movimientos continuos, no hace falta hacer demasiada presión y lo que es súper importante es sostener con una mano el stencil. ¿Para qué hago esto? Para que no se me mueva, porque si se mueve lo que termina sucediendo es que se termina desparramando la emulsión. Una característica de la emulsión corrosiva es que cuando yo la aplico no veo bien dónde la apliqué. Entonces lo tengo que ir haciendo, ir fijándome para asegurarme que cubra todos los lugares que yo quiero estampar. Yo levanté el stencil, voy a ver como una pequeña sombrita, pero no, si ya se secó en algunos lugares donde pasé, no lo voy a terminar de ver. Fíjense, o sea, yo lo acabo de pasar, hice 2 pasaditas y con esto ya es suficiente. Por las características y cómo voy a aplicar el calor ahora, yo no necesito dejar secar la emulsión corrosiva para exponerla al calor. Formas de exponerlas al calor lo puedo hacer con una plancha casera o lo puedo hacer, por ejemplo, con un secador de pelo que tire bastante calor, como que no hay ningún problema. También lo puedo hacer con una termoestampadora, con una plancha,
pero eso ya es algo como un poco más industrial, si se quiere. En este caso yo lo voy a hacer con el secador de pelo. Es súper importante aplicarle bastante calor, o sea, sectorizado, porque recuerden que yo tengo que hacer que el polvo corrosivo actúe, que se oxide el tinte con el que está teñido la tela. Entonces, si después de aplicarle mucho tiempo no funciona, tengo 3 alternativas posibles. Que para esa tela no funcione, porque el tipo de tintes no reacciona con los oxidantes del polvo corrosivo. Otra puede ser que las proporciones no estén bien, que le haya puesto polvo de menos. Y la tercera puede ser, si yo ya preparé la emulsión hace más de 24 horas, que se me haya vencido. Piensen que, ¿por qué está tardando un ratito? Yo apliqué la emulsión y se tiene que secar. Los primeros segundos que le paso el secador estoy secando la emulsión. Una vez que ya está seca, ahí empieza a corroer y se empieza a ver el efecto. Siempre que le estén dando calor, ya sea con secador de pelo, también se puede hacer con una pistola de calor. Si tienen en casa, nunca lo hagan así. Siempre lo tienen que hacer de costado para que el calor no rebote y no afecte y no se termine recalentando o el secador o la pistola de calor. Y tengan paciencia y ya va asomando el dibujo. Con la emulsión corrosiva, o sea, con la corrosión, yo puedo generar distintas texturas. Por ejemplo, si yo lo trabajo con un secador de pelo, yo puedo generar un efecto como este que tengo acá, que es como mucho más esfumado. La oxidación no se genera de manera uniforme, entonces tengo en algunos lados que lo hizo en mayor proporción que en otros, y por eso genera este tipo de estampas y dibujos que son como más irregulares, pero puedo generar texturas alucinantes con esto. Si yo, por ejemplo, quiero algo muchísimo más uniforme y que en todos lados lo haga en la misma proporción, lo puedo aplicar con una plancha, que ahí con más presión y más calor me aseguro bien que esté actuando en todos lados. En este caso yo esta textura la quiero dejar así, porque quedó buenísima. Vamos a hacer ahora la próxima textura que les comenté, que íbamos a trabajar con la corrosión, pero que esta vez la vamos a pigmentar. Entonces vamos a generar, en este caso tengo un pigmento, es un verde fluo, y este pigmento es un pigmento que se consigue en cualquier lugar que vendan insumos serigráficos, con lo cual si les gusta la técnica y todo, está bueno después para que se puedan ir comprando y armando como su pequeño stock de pigmentos y de pastas para ya poder trabajar e ir experimentando. Todas las pastas y emulsiones de serigrafía admiten hasta un máximo de pigmento, con lo cual yo lo voy a hacer a ojo en este caso, pero sí es súper importante que lo vayan haciendo con las proporciones que se indican en cada una de las pastas. Al igual que en la textura anterior, que la hicimos sin pigmentar, yo como quiero trabajar con stencil lo voy a hacer con rodillo. Pero también podría no trabajar con stencil y hacerlo, por ejemplo, con algo. Prueben y hagan distintas pruebas. Lo podría hacer con un cepillito de uñas, con cepillo de dientes viejo, lo puedo hacer con palitos, con cualquier cosa que yo quiera y pueda como dispersar y aplicar básicamente la emulsión corrosiva sobre el textil y así generar texturas. Algo que queda súper interesante es, por ejemplo, aplicar la emulsión corrosiva en una bolsa que tiene una textura como muy arrugada y después aplicarla sobre el textil y entonces va a generar como una textura que está buenísima también. En este caso, y al igual como estamos haciendo muestras, vamos a hacer una sola repetición. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una muestra chiquitita. Si yo tuviese, por ejemplo, 1 metro de tela, este mismo stencil lo puedo ir ubicando y puedo generar estampas con metro. No se queden solo con la muestra 4. Prueben y experimenten también con recortes más grandes para generar como más composiciones. O sea, incluso yo podría tener la emulsión pigmentada y la que no está pigmentada y generar con los 2 stencils que recibieron o hacerse nuevos stencils y ir repitiendo y hacer una composición. A la hora de generar texturas, pueden probar, por ejemplo, dispersar un poquito la emulsión corrosiva en agua y generar efectos como más acuarelados de la corrosión. No lo tienen que dispersar un montón porque si no la cantidad del polvo corroyente ya en algunas partes no va a ser la necesaria o la indicada para poder trabajar. Yo esta textura la quiero hacer más plena. Algo que está bueno para que sepan y que prueben es que en el caso de la corrosión, por ejemplo, si yo aplico
esta hoja que la aplicamos en verde y después pongo otra pigmentada encima, cuando la corrosión todavía está húmeda, los colores se funden y ahí puedo generar un efecto medio acuarelado y mezcla de color. Uno de los temas es que no veo bien el efecto que de lo que está pasando, con lo cual está bueno siempre hacer una muestra primero. En el caso de esta, para hacerlo parejo le vamos a pasar la plancha. Si yo le quiero pasar la plancha para que no se me manche todo y no se desparrame toda la emulsión por la tela, lo que tengo que hacer es primero dejar secar la textura. Lo puedo hacer con el secador de pelo, dándole un ratito, o directamente la dejo y cuando se seca ahí le empiezo a pasar la plancha. Y ahí sí no necesito ponerle nada arriba que cubra, o sea, directamente lo aplico y ahí ya vamos a ir viendo cómo se corroe. En este caso, cuando le paso la plancha y que está bien caliente, fíjense que es como automático. Mi idea es que el efecto quede como medio pleno, pero algunos lugarcitos quiero dejarlos por una cuestión de que quede como más artesanal. En los lugares de acá, yo el efecto lo puedo generar o dejándole la plancha menos tiempo, como hice yo en este caso, o lo que puedo hacer es ya mismo con el rodillo ir graduando un poco la intensidad de lo que quiero corroer. Como les comenté hace un ratito, además de con stencils o por serigrafía, yo puedo generar texturas con cualquier cosa. Entonces, algo que puedo hacer es, por ejemplo, con una bolsa, en este caso voy a agarrar una bolsa de papel madera, la voy a abollar bien y voy a hacer como alguna textura en estas partes de la muestra. Para asegurarnos que le estamos poniendo las cantidades y no pasarnos o excedernos de lo que queremos hacer, también podemos hacer bajar la plancha. Si nos damos cuenta que nos falta un poquito, le volvemos a aplicar y volvemos a bajar la plancha. No es que necesito hacerlo de una vez y que me quede bien, lo puedo ir viendo y probando e ir como graduando en función de la textura que queramos lograr. La plancha siempre la vamos a trabajar a temperatura moderada, ¿sí? No queremos tampoco quemar la tela. Entonces, si yo puedo aplicarlo a temperatura moderada y a lo sumo exponerlo un poco más de tiempo, que el efecto es exactamente el mismo. Algo súper importante, y que ahora lo van a ver en la medida que se vaya formando la textura, es como yo estoy usando muy poquitito, y si tiene poco pigmento, quizás no está bien disperso y en esa porción que yo agarré puede ser que no alcance el pigmento. Entonces van a ver que la textura que se está generando tiene partes que están súper coloreadas y otras que no, que están como por ejemplo la textura que hicimos antes, que no estaba pigmentado. Y el efecto también está bueno. Bueno, ahí yo ya terminé de pasarle la plancha y fíjense, quedó increíble. O sea, como que generó un efecto que está buenísimo y súper integrado. No es una hoja en un recorte, es sino como ya o sea, tiene textura, tiene un efecto como un poco más tridimensional porque yo ya lo trabajé como una composición. Fíjense, o sea, la textura de esta salió de hacerlo con una bolsa de papel madera, entonces siéntanse libres de probar. Hay texturas que se pueden generar, de hecho si van a nuestro feed de Instagram pueden ver, por ejemplo, una que generamos trabajando únicamente con un tenedor y también generamos un efecto que está buenísimo. Prueben, por ejemplo, hacerse sellitos, no sé, cortan un limón a la mitad, lo empapan y por ahí queda marcado como sellito con todas las vetas del limón. O sea, nada, está buenísimo que lo usen para probar. Pueden humectar un trapo que esté texturado y se les queda marcado, por ejemplo, encaje. Entonces, nada, siéntanse libres de probar y van a ver que se van a sorprender para bien. Bueno, como para cerrar un poquito el tema de la emulsión corrosiva, vamos a repasar las cosas como súper importantes y que no pueden fallar. Uno es que la corrosión tiene una duración, una vez que ya está preparada con el polvo, de 24 horas y que siempre que lo preparo lo tengo que hacer con las proporciones que indican en las latitas. 80% de emulsión y 20% de polvo. Si tenemos con una balanza, ideal para que después no quedarnos como desfasados en la proporción. Punto número 2. Todas las telas que yo trabaje para que funcionen con esto tienen que haber sido teñidas, tienen que estar coloreadas. ¿Por qué? Porque yo justamente, ¿se acuerdan que lo que estamos haciendo es oxidar el colorante? Y punto número 3, no funciona absolutamente para todas las telas, o sea, normalmente en lo que es algodón sí, pruébenlo de todas formas, siempre hagan una muestra antes de mandarse a comprar en cantidad. Así que bueno, ahora si les parece, podemos pasar ya y empezar a trabajar con la técnica de Boré, que también genera como unas texturas que están increíbles. Ahora lo que vamos a hacer justamente es generar una textura con transparencia con una tela que es mezcla. ¿Cómo nos damos cuenta que es mezcla?
Normalmente cuando es así un jersey que es melange, que lo vemos como jaspeadito, suele ser una mezcla de algodón con sintético. Entonces lo que se va a generar es que donde estaba el algodón va a haber una transparencia y va a quedar solamente la fibra sintética. El stencil lo ponemos encima, en este caso que es bastante líquida la emulsión, nos tenemos que asegurar de ir poniendo a poquito y no excedernos para que no se nos como manche todo y se nos sangre alrededor. También podemos lograr un efecto que no sea súper pleno, sino poner más en algunos lugares que en otros, y eso también le genera un efecto que es como súper interesante. Voy a levantar. Ya se marcó un montón el dibujo de la hoja. Yo este lo voy a dejar secar y mientras tanto voy a hacer otro. Vamos a usar el mismo stencil, pero voy a generar una textura completamente distinta cambiando la tela para que la vean. Para hacer la segunda textura vamos a hacerlo sobre esta frisa de algodón, que es mezcla. Entonces tenemos la muestra que ya está casi seca y lo que vamos a hacer, siempre recomendamos, o sea, si bien no es estrictamente necesario, pero con esto de que hablamos de cuidar las herramientas del taller, es cuidar la plancha. Para ello lo vamos a hacer en este caso con papel siliconado. El papel siliconado es el que les vino en esta cajita, que yo ya tengo acá separado, que si se fijan tiene un lado que es más brillante, que es el que es siliconado, y otro lado más opaco. El lado brillante es el que tiene que estar siempre en contacto con la tela. Si yo le pusiera, por ejemplo, un papel común, cualquiera, lo más probable es que se me quede pegado donde está la emulsión y que no lo pueda despegar más, así que no se los recomiendo. El papel siliconado es reutilizable, lo pueden usar un montón de veces, no obstante, si se les quema o cualquier cosa que les pueda llegar a pasar que no lo pueden usar más, pueden usar un papel manteca o el papel de atrás de un contact. Entonces aplico el papel y le voy a empezar a dar calor. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está empezando a quemarse la fibra del algodón? Porque se va a poner mucho más oscuro y se va a empezar a generar cierta rigidez en las zonas donde apliqué el deboré. Les voy a mostrar un poquito para que vayan viendo cómo se va oscureciendo. También ir viéndolo me va a permitir a mí graduar la intensidad si yo quiero que en algunos lados se genere más transparencia que en otros. O sea, eso está buenísimo para que lo puedan ir midiendo y para que vayan jugando y generando distintas texturas por ahí con la misma técnica o con el mismo textil. La temperatura de la plancha, detalle no menor, tiene que ser siempre moderada. Es preferible aplicarla por más tiempo que terminar quemando el papel siliconado, la tela y todo. Normalmente en una termoestampadora yo lo trabajo a 150 grados entre 1 y 3 minutos, con lo cual tengan en cuenta eso para el tiempo y presión que yo le voy a ir aplicando con la plancha manual. Si se llegan a olvidar, igual en la latita, atrás en la parte de las indicaciones, tienen tiempos y temperaturas. Yo ya a través del papel siliconado veo que ya casi toda la imagen está quemada en las partes que se tiene que quemar, así que voy a levantar. Y fíjense cómo quedó. Como les dije, en algunos lugares tengo como más pleno y en otros lugares no. Y eso va a generar un efecto que está buenísimo y sobre todo porque lo estoy haciendo con una hoja. Ahora, ¿cómo sigo? Ustedes se fijan, quedó como mucho más rígido en las partes que apliqué el deboré. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es eliminar todas esas partículas que quedaron quemadas para ver la transparencia que les comenté que íbamos a tener. Tengo distintas formas de hacerlo. Si tienen a mano un cepillito de uñas, un cepillo de dientes o algo, lo pueden hacer con eso. Si no, lo pueden hacer mismo frotando tela con tela. Tengo que hacerlo con o sea, se la va a bancar, no es que se va a desgarrar porque estamos trabajando con algo que es mezcla, pero no tampoco nada, zarparse. Porque la fibra que queda, que es la fibra sintética, es como mucho más delgada la capita, digamos. Si termino estirando del todo, probablemente igual lo termine desgarrando. Yo lo voy haciendo así y fíjense ya cómo se va eliminando todo el residuo del algodón que se quemó. Yo lo podría seguir raspando, pero lo ideal es lavarlo y esa es como la mejor forma para eliminar absolutamente todo tipo de residuos de partículas de algodón ya quemado. Entonces lo voy a lavar y lo voy a dejar secar y les voy a mostrar cómo queda. Fíjense, yo ya lo lavé, lo dejé secar y miren, esto es lo que yo les comentaba de la transparencia. La transparencia se genera donde se quemaron y yo eliminé ya todas las partículas de algodón.
Y lo que queda es como la fibra de poliéster que genera esa transparencia y queda increíble. Y ahora, para terminar, con el efecto de Boré, lo que vamos a hacer es ver cómo quedó la otra textura que ya está seca. Le vamos a aplicar un poco de calor. Acuérdense que en la medida que yo le voy aplicando calor, se va a ir poniendo negro, con lo cual puedo ir controlando la intensidad que quiero, de la transparencia que quiero generar. Creo que está de calor, así que lo voy a levantar. Sí, ya se remarcó, fíjense. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo. Lo voy a frotar un poquito para que vean cómo se va a ir eliminando y después, para que sea más fácil, lo voy a lavar y les voy a mostrar cómo queda ya terminado. Fíjense las transparencias que generamos. O sea, acabo de generar una textura de transparencias sobre una tela de frisa que normalmente es como una tela que usamos para buzos. O sea, es una textura alucinante, tanto del frente como del revés. Anímense a probar en distintas texturas, porque la verdad es que los resultados que podemos lograr con el Deboré son increíbles. No estoy seguro de si es mezcla, pruebo en un pedacito, le aplico calor y me fijo qué pasa. Pero anímense a probar, porque esto realmente lo descubrimos con esta técnica misma probando. Dentro del kit a ustedes les pueden tocar como diferentes telas. Les puede tocar la que hicimos, que era el jersey de algodón, ese que era mezcla con poliéster, el que era jaspeado. Les puede tocar la frisa que acabamos de texturar, o les puede tocar también un plush con pelo de algodón que sea mezcla, y pueden generar texturas como estas. Fíjense la definición que tenga. Lo bueno es que con las tres texturas generamos efectos completamente distintos. En este se genera uno de bajo relieve, porque lo que se quema es el pelo justamente, que es de algodón, y genera esta textura que no puede más de linda. Para redondear, y cosas que son súper importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar con la emulsión de Boré. Por un lado es que la emulsión ya viene preparada, es una emulsión que se aplica directamente y que no se pigmenta, que lo que hace es corroer la fibra de algodón, con lo cual si yo trabajo en una tela que es 100% algodón, tengo que tener como mucho cuidado que no se me termine de desgarrar. O sea, si es una tela plana 100% algodón, lo que va a pasar es que se me va a desgarrar completamente. Si estoy trabajando con una tela como esta que les comenté hoy, que tiene pelo de algodón, lo que tengo que hacer yo es aplicar una capita superficial para que no penetre del todo en la fibra y no se termine desgarrando cuando quiero eliminar el excedente de la fibra ya quemada. Y como siempre, recuerden que en el caso de trabajar con emulsiones corrosivas, tanto con el efecto de Boré como con la corrosión, hay que lavar las telas después de tratarlas. Hay que eliminar todo tipo de residuos que quedan, y ahí es cuando realmente se va a ver la textura como se tiene que ver. Con el kit les enviamos un archivo donde tienen toda la teoría de cómo reconocer fibras textiles, que los puede ayudar un montón. De todas formas, cualquier duda que tengan, nos pueden contactar, ya sea por Instagram, por teléfono, mail, señales de humo, lo que más les guste. Esperamos que lo hayan disfrutado.